Vamos a ver en esta ocasión síndrome coronario agudo. Esta es una afección provocada por una reducción repentina o un bloqueo de la irrigación sanguínea al corazón. Puede ser causada por múltiples situaciones, como lo puede ser un espasmo de la arteria coronaria, aterosclerosis o una embolia en la arteria coronaria. El síndrome coronario agudo pues va a incluir una amplia gama, como lo es desde la parada cardíaca, la inestabilidad eléctrica o hemodinámica con choque cardiogénico causado por la isquemia, complicaciones mecánicas como la insuficiencia mitral grave, hasta pacientes cuyo dolor torácico ya haya desaparecido cuando llegan al hospital. Incluye angina inestable, infarto sin elevación del segmento ST e infarto con elevación del segmento ST. Su epidemiología, bueno, afecta al 1% de la población en el mundo. Un tercio de la población mundial muere como consecuencia de enfermedad cardiovascular. Antes de la era COVID, las enfermedades cardiovasculares se posicionaban en el primer lugar de muerte a nivel mundial y hablando de México también. En el 2020 fue COVID el quien tuvo mayor número de muertes y vemos que en el reporte del 2021 nuevamente ya después de la era, ya con la era postvacunal, entonces COVID disminuyó en cierta forma su número de muertes y entonces las enfermedades cardíacas o enfermedades cardiovasculares nuevamente se posicionaron en el primer lugar en el total del número de muertes con más de 226,000 muertes. Ya viéndolo en cuanto a hombre y mujer, fueron más muertes en el sexo femenino, 102,000 muertes y 124,000 en el hombre. O sea, comparadas hombre-mujer, fueron más muertes en los hombres, pero comparadas entre enfermedades cardiovasculares y COVID, en el hombre hubo más muertes por COVID. Entonces vemos que está primer lugar de defunciones. Aquí podemos ver que las enfermedades del corazón, las enfermedades isquémicas, de ese total de muertes, las isquémicas son las que se llevan un 78%. La definición universal del infarto del miocardio, esta pues va a ser una necrosis de los cardiomiocitos en un contexto clínico que consiste con una isquemia miocárdica aguda. Se va a correlacionar con elevación de biomarcadores, principalmente hablamos de las troponinas, síntomas de isquemia miocárdica, cambios electrocardiográficos y también en este rubro aparición de ondas Q, evidencia por imagen de pérdida de miocardio como se observa aquí en este video, con dicinesias e hipocinesias y detección de trombo coronario en una angiografía o ya en pacientes que hayan fallecido en la autopsia. En esta misma clasificación o definición universal del infarto, los divide en 5 tipos. El infarto de miocardio tipo 1, este se caracteriza por la ruptura, ulceración, fisura o erosión de una placa aterosclerótica que produce formación de un trombo intraluminal y en una o más arterias coronarias con la consiguiente reducción del flujo miocárdico o una embolización distal y una ulterior necrosis miocárdica. Como podemos ver aquí está formada la placa de ateroma, aquí se observa que se rompió y fue donde se formó ahí el coágulo, el trombo. La aterogénesis, esta tiene varias etapas. En las etapas uno y 2, bueno, primero que nada, hay daño al endotelio. Esto permite que haya estas etapas 1 y 2 con la entrada de lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? Pasan por el subendotelio y hay una posterior modificación. Entran también monocitos
hay conversión a macrófagos. Estos macrófagos van a fagocitar estas lipoproteínas que están ya oxidadas. Aquí vemos el cambio. Aquí es la lipoproteína de baja densidad, aquí ya está oxidada. Aquí el macrófago la fagocita y va a ir a formar las células espumosas. Esto va a conformar esa estría grasa y esa formación de la placa, la cual posteriormente por el daño que previamente está sufriendo el endotelio y por el propio crecimiento de esa misma placa puede llegar a erosionarse como la vimos en la imagen anterior y formar el trombo. El infarto de miocardio tipo 2, en este hay una necrosis miocárdica producida por una entidad distinta a la inestabilidad de la placa de ateroma coronario que va a contribuir a un desajuste entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno. Pueden ser múltiples las causas: hipertensión, hipotensión, una anemia de moderada a severa, hipoxemia, bradiarritmias, taquiarritmias, y las tres lesiones principales, pues hablamos de un espasmo coronario, puede haber una disección coronaria o el embolismo coronario. En el infarto de miocardio tipo 3, los pacientes que sufren una muerte cardíaca con síntomas previos compatibles o que nos sugerían que tenía isquemia miocárdica y cambios nuevos en el electrocardiograma o en el monitor, alcanzamos a ver una fibrilación ventricular, todo ello antes de poder haber obtenido muestras para verificar los biomarcadores. Aquí podemos ver la imagen, una fibrilación ventricular y un paciente que se iniciaron medidas de reanimación. Infarto agudo de miocardio tipo 4. En este se correlaciona a la terapia endovascular de intervención coronaria percutánea. En este, las troponinas basales, si se encuentran normales, se va a verificar que posterior a la intervención hay una elevación de 5 veces ese valor normal. Si las troponinas aún se encontraban elevadas o ya iban en descenso, la elevación es entre el 20% o más respecto a al marcador previo. También se tienen que observar cambios isquémicos nuevos, es decir, algo diferente a lo que ya mostraban los electrocardiogramas previos y o aparición de ondas Q. Este infarto tipo 4 este es el 4A. Luego tenemos el 4B, en el cual después de una colocación de un stent, se realiza o se trombosa ese stent y pues lleva a la disminución o la oclusión del flujo y a un reinfarto. Y el 4C, en el cual aquí tenemos la oclusión, entrada de un balón, la plastía y que posteriormente a esa plastía se vuelve a estenosar el vaso. El infarto de miocardio tipo 5, este se encuentra relacionado a la cirugía de revascularización. Aquí, como podemos ver en la imagen, están estos puentes. En esta también la elevación de las troponinas, nada más que nos marca que es 10 veces el valor normal si se encontraba en basales normales o mayor al 20% en valores elevados o si ya se encontraban en descenso. De igual manera, aparición de ondas Q nuevas, se observa pues oclusión del injerto aún durante el procedimiento o ya posterior si se da una defunción o en otro caso pues evidencia de pérdida de miocardio por imagen. ¿Cuál es la presentación clínica? Bueno, pues principalmente va a ser dolor, el cual va a tener una localización tórax anterior, aunque también puede presentarse solo en espalda o en otras presentaciones atípicas, en epigastrio o incluso cursar sin dolor, solo tener algunas llamadas equivalentes anginosos. Después de esa localización, su irradiación puede ser a cuello, a maxilar inferior, al hombro, brazo izquierdo o hacia la espalda. La característica es que es de tipo opresivo,
se refiere como intenso, muy intenso. El desencadenante puede ser el esfuerzo o iniciado en reposo. Tiene escasos atenuantes. Si es un paciente que ya tiene cardiopatía isquémica crónica, el uso de nitratos ocasionalmente, por ejemplo, en angina suele reducírselos, pero en este caso raro es que vaya a desaparecer. Por eso llega el paciente. La duración mayor a 20 minutos, acompañantes, náusea, vómito, diaforesis, taquicardia, disnea. Aquí pues los mencionamos como acompañantes, pero estos mismos pueden ser los que les mencionaba previamente como equivalentes de angina. Y refiere el paciente que tiene una sensación de muerte inminente. ¿Qué puntos clave debemos de valorar cuando llega nuestro paciente? Pues obviamente los signos vitales, cómo está la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno por pulsioximetría, si ya en la revisión, si hay presencia o ausencia de plétora yugular, presencia de estertores crepitantes, hablando de que sea un paciente que le está dando ya datos de falla cardíaca, de congestión, presencia de soplos, de igual manera pensando en alguna complicación mecánica del infarto, llámese una ruptura de la pared libre, ruptura de un músculo papilar, de una cuerda tendinosa, del tabique, ¿sí? Puede reflejarse con presencia de soplos. Si hay la presencia de los pulsos o si están ausentes, hablando principalmente de los periféricos, esto nos conllevaría también a verificar si hay presencia o datos de hipoperfusión sistémica, que nos hablaría de la clasificación que tiene nuestro paciente, que enseguida les voy a mostrar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues con un cuadro clínico compatible, cambios electrocardiográficos y la elevación de los biomarcadores. En el electrocardiograma, pues se va a observar elevación del segmento ST de 1 o 2 milivoltios en dos o más derivaciones contiguas. Hay que saber identificar las derivaciones que están elevadas y que nos refleje qué cara del corazón es la que está sufriendo y qué arteria es la que muy probablemente está afectada, ¿sí? Aquí tenemos B1, muy discreta la elevación, B2 ya se encuentra más marcada, hablamos de la región septal, B1, B2, B3, B4, específicamente estas dos, anterior, y pues en conjunto hablamos de área anteroseptal. Si hablamos desde B1 hasta B5, como lo vemos aquí, es una región anterior extensa, cara anterior extensa. Aquí vemos la elevación en D2, D3 y en ABF. Aquí es la cara inferior. ¿Cómo identificamos pues lo de la arteria afectada? Aquí vamos a empezar. Aquí es la arteria coronaria izquierda. Tiene esta ramificación llamada circunfleja. Si se ve afectada, pues sería la cara lateral alta. Y como vemos acá estas ramificaciones por la parte posterior e inferior, sería también la cara lateral baja. Nos daría alteraciones en D1, hablando de lo alto, D1 y ABL, o B5 y B6, hablando de la parte baja. Luego, la arteria descendente anterior, esta nos daría alteración a nivel septal y anterior, de B1 hasta B4. Acá tenemos la arteria coronaria derecha. Esta, si se ve afectada, pudiéramos observar, pues obviamente un infarto de ventrículo derecho. El electrocardiograma tendríamos que tomar derivaciones derechas en B3 y B4R. También podría estar afectando la parte inferior y veríamos alteración en D2, D3 y ABF. De igual manera, en un infarto inferior pudiera venir de la arteria circunfleja la afectación. Tenemos enseguida la medición de biomarcadores, que estos tenemos en este cuadro.
el inicio de la elevación, el pico máximo y cuando desaparecen. Tenemos primero la mioglobina, que esta se va a elevar de 1 a 4 horas, teniendo su pico máximo a las 6, 7 horas aproximadamente, y una normalización a las 12 o 24 horas. Luego tenemos la CPK con su fracción MB, es esta. Esta tiene una elevación a las 3 horas aproximadamente y tiene un descenso entre las 18 y 24 horas, perdón, pico máximo entre las 18 y 24 horas y una normalización entre las 36 o hasta 72 horas, como podemos ver acá. Las troponinas, es esta línea punteada, tiene una elevación también entre las 3 y 12 horas, un pico máximo en las 18 horas y este tiene una duración mayor hasta 10 o 14 días. La DHL, una elevación a las 6 12 horas, pico máximo a las 24 48 y una duración de 6 a 8 días. Aquí tenemos la sensibilidad de los biomarcadores. La mioglobina tiene una sensibilidad del 70-90% y una especificidad de un 92%, esto en las primeras 2 horas. La CPK fracción MB en las primeras 0 o hasta 3 horas tiene una sensibilidad muy baja. A las 9 o 12 horas de un 97%, pero en todos los rubros de horas tiene una especificidad de un 96 hasta un 100%. La troponina T a las 6 horas, 61% de sensibilidad y un 86% a las 10 horas, teniendo una especificidad del 96%. Y la troponina I con varios rangos, 35, 57, 92, 90% hasta las 14 horas y 94, 92% de especificidad. Recordemos de los biomarcadores, por ejemplo, en cuanto a la elevación de troponinas, que no solo el infarto de miocardio nos puede dar elevación de estas mismas, puede ser un desequilibrio del suministro y demanda de oxígeno por alguna otra causa, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, un daño directo, como por ejemplo en el trauma de tórax, en una cardioversión, pacientes que reciben quimioterapia, pericarditis, en la tromboembolia pulmonar o en la insuficiencia renal crónica con crecimiento ventricular y por el daño endotelial que sufren estos pacientes. La estratificación de riesgo. Vamos a tener varias escalas. Aquí les pongo estas dos. Primero, el puntaje de riesgo de TIMI para infarto con elevación del segmento ST, según el puntaje, la probabilidad de defunción a los 30 días. Tenemos estos parámetros, la edad, el rango etario, si es portador de otra enfermedad crónica, si al examen físico tiene una presión arterial sistólica menor de 100, frecuencia cardíaca mayor de 100, si tiene un Philip-Kimball de 2 a 4, el peso, la presentación, el tiempo de reperfusión, etcétera. Le va dando puntos y aquí pues a mayor puntaje va a ser más alto la probabilidad de defunción. Y la clasificación de Philip-Kimball, que ya la habíamos visto previamente en el tema de choque cardiogénico, el Philip-Kimball 1, pues es un paciente que solo está en riesgo de desarrollar el choque. Philip-Kimball 2 ya tiene estertores crepitantes. El Philip-Kimball 3, edema agudo de pulmón. Y el Philip 4 es un paciente que plenamente está en choque cardiogénico. Conforme vamos aumentando en las fases o estadios de esta clasificación, pues es mayor el riesgo. 6%, 17%, 38%, 81% o hasta 90%. El tratamiento. Bueno, pues inicialmente las medidas que ya sabemos, el ABC, vamos a proporcionarle oxígeno 2 a 4 litros de rutina en las primeras horas, podemos hacerlo para mantener una oxigenación por arriba de un 90%. Ácido acetil salicílico 160 o 325 miligramos de oral cada 24 horas. Este es un antiagregante plaquetario por inhibición de la COX-1 plaquetaria.
La nitroglicerina sublingual, 0,4 miligramos cada 5 minutos hasta por 3 dosis, siempre y cuando nuestro paciente tenga una tensión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Morfina, nalbufina o buprenorfina, las primeras dos 5 a 10 miligramos y la tercera 0,15 a 0,30 miligramos subcutáneos o de manera intravenosa. Entonces tenemos que proporcionarle oxígeno, antiagregantes, vasodilatador, analgesia. Tratamiento adjunto, beta bloqueador, pues para bajar la frecuencia cardíaca y por ende reducir el consumo miocárdico de oxígeno. Puede ser metoprolol IV si se encuentra a disposición o vía oral desde 20 hasta 200 miligramos al día. Clopidogrel es otro antiagregante plaquetario, pero esto por alteración de la glicoproteína G2B3A. 300 miligramos, posteriormente 75 miligramos. Esto se puede aplicar hasta por un año, ya posteriormente que el paciente es egresado del hospital. La terapia anticoagulante, esto depende, digamos, la selección de la heparina y también la dosis, si el paciente va a tener terapia fibrinolítica, si va a tener una ICP primaria o sin ningún tipo de terapia de reperfusión. En las primeras dos sería heparina no fraccionada en la primera, 60 unidades por kilogramo, máximo 4.000 unidades, con ICP primario, bolo de 70 a 100 y sin terapia de reperfusión, la heparina no fraccionada, en este caso enoxaparina, un bolo de 30 miligramos y después a los 15 minutos iniciar 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas. En mayores de 75 años, la dosis es un poco más baja, 0,75 miligramos por kilogramo, y en depuraciones de creatinina menores de 30, también es 1 miligramo por kilogramo, solo que en este caso es cada 24 horas. La intervención coronaria, esta se va a preferir, bueno, la ICP o intervención coronaria primaria se prefiere ante la terapia fibrinolítica. Esto pues siempre y cuando que se garantice se va a realizar en un tiempo menor, perdón, a 90 minutos, que haya disponibilidad obviamente de hemodinamia en los IAM con elevación del segmento ST de riesgo alto, Killip-Kimball 3, 4, presentación tardía, es decir, que el paciente llegue a más de 3 horas de evolución y si hay contraindicación para los fibrinolíticos. De la terapia fibrinolítica, en el tiempo de puerta aguja, es decir, de que llega el paciente, se detecta que tiene alteraciones en relación a un infarto, debe de ser la aplicación menor a 30 minutos. Para poderlo o no aplicar, pues tenemos esta tabla que nos habla de las contraindicaciones. Hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Dentro de las absolutas, pues hemorragia intracraneal, antecedente de b isquémico menor a 6 meses, hemorragia digestiva, un trastorno hemorrágico, por ejemplo, en paciente con hemofilia, sospecha de una ruptura cardíaca, TC severo, cirugía mayor hace menos de 14 días. Dentro de las relativas, una hipertensión arterial sistémica refractaria, dado que pues esta hay que darle el tratamiento, enfermedad hepática avanzada, cirugía de cualquier tipo menos a 7 días, la mayor, si es mayor a 14 días o menos de 3 meses, úlcera péptica, EBC, reanimación prolongada o traumática, ¿sí? Con estas relativas, pues hay que individualizar a cada paciente. ¿Qué fibrinolíticos contamos o vamos a utilizar? Se puede utilizar el tenecteplase, que es un activador del plasminógeno recombinante específico para la fibrina. Este cuenta con una tabla de las dosis, ¿sí? Aquí está por el peso del paciente, los miligramos que le tocarían de tenecteplase y la constitución, los mililitros que corresponden. Menor de 60 kilos, 30 miligramos, 6 mililitros. De 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90 y más de 90. Aquí tenemos 35, 40, 45 y 50 miligramos, 7, 8, 9, 10 mililitros. El alteplase, y de igual manera activa la conversión del plasminógeno en plasmina, que estaba
catalizar la degradación de fibrina a fibrinógeno, es decir, fibrinólisis y por ende disolución del coágulo. Se da un bolo de 15 miligramos, posteriormente 0,75 miligramos por kilogramo hasta 50 miligramos para 30 minutos y 0,5 miligramos por kilogramo hasta 35 miligramos para 60 minutos. Otro tratamiento complementario, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, esto con la intención de mejorar la remodelación ventricular, la sobrevida y reducir el desarrollo de falla cardíaca. Captopril, la dosis sería de 6,25 a 25 miligramos, incluso cada 8 horas. Los hipolipemiantes para disminuir el colesterol total y las lipoproteínas de baja densidad, así como aumentar las de alta densidad, pravastatina o atorvastatina, entre otras que se disponen de 10 a 80 miligramos cada 24 horas. Estas también se ha visto que tienen un efecto pleiotrópico sobre el endotelio, lo cual pues habíamos visto previamente que hay daño endotelial en estos pacientes. Y otras medidas con el paciente hospitalizado, pues inicialmente un reposo absoluto, senócidos AB para mejorar el tránsito intestinal y evitar al máximo los esfuerzos en el paciente, alprazolam para reducir también la ansiedad y no aumentar las demandas miocárdicas de oxígeno, mantener los electrolitos en rangos normales, la normoglucemia. Ya cuando nuestro paciente es egresado, pues obviamente aunado a todo su tratamiento, se le tienen que dar las medidas higiénico-dietéticas, cómo cuidar la dieta, que debe ser baja en grasas saturadas, alta en vegetales, en fibras, la adecuación del consumo de líquidos, la realización de ejercicio dependiendo de la situación de cada paciente. Y pues hasta aquí la primera parte de lo que es síndrome coronario agudo, en el cual tratamos el infarto con elevación del segmento ST. Nos vemos en el próximo video.